Aunque solo 6 de los 133 candidatos independientes registrados para contender en los comicios de 2015 ganaron sus respectivas elecciones, la aparición de esta figura fue un parteaguas en el sistema partidista de México. Los triunfos más significativos fueron el de Jaime Rodríguez, el Bronco, en Nuevo León, y el de Pedro Kumamoto como diputado local en Jalisco, lo que demostró a los ciudadanos que puede haber alternativas más allá de los partidos políticos. Además del Bronco y Kumamoto, obtuvieron triunfos en 2015 Manuel Cloutier como diputado federal por Sinaloa y los alcaldes Alfonso Martínez en Morelia, José Alberto Méndez en Comonfort, Guanajuato, y César Adrián Valdés en García, Nuevo León. Hasta antes de las reformas que abrieron la puerta a las candidaturas independientes, las leyes contemplaban que solo podía accederse a un cargo de elección popular a través de los partidos. Efectivamente se ha roto la hegemonía de los partidos y ahora hay candidaturas independientes en la cual los ciudadanos compiten sin necesidad precisamente de esta figura del instituto político. Saludo con mucho gusto a Paulina Martínez González. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Estudios Políticos, de Ciencias Políticas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Paulina, bienvenida. Muchas gracias. A ver, Paulina, desde hace tiempo se hablaba de cómo era posible que en México solo se pudiera acceder al poder a través de partidos. Había países más pequeños, incluso en Centroamérica y Sudamérica, que ya incluían la figura de la candidatura independiente. Ya llegó por fin a México. ¿Y cuál es tu visualización en torno a este panorama? Bueno, era un cambio necesario, pero hay que verlo con cierta mesura. Yo considero que el problema central es la representación, que el problema de la desconfianza hacia los partidos políticos, la desconfianza hacia las autoridades que muestran diferentes estudios, tienen que ver con la falta de representación de los intereses de los ciudadanos. En ese marco, las candidaturas independientes podrían aportar a mejorar la actividad gubernamental, pero acompañándose de otro tipo de mecanismos. Es decir, por sí solos un candidato independiente no garantiza esa representatividad. No. Sí, te escucho. Habría que acompañar, habría que repensar el sentido de la representación política y habría que, analizar desde el origen del candidato, el grupo social al cual representa o busca representar, los mecanismos a través de los cuales es electo o impulsado, pero también su forma de relacionarse con los compañeros, sus compañeros, en este caso, que un diputado, eventualmente, de bancada, etcétera. También habría que ver qué tipo de cultura política está promoviendo. Eso es lo más importante. Ahora, una de las cosas que se ha cuestionado las candidaturas independientes es que estos personajes que se ostentan como tales no son químicamente puros independientes, provienen de partidos políticos también, no pudieron obtener una nominación y se van a esta candidatura, ¿no? Sí, por eso es importante conocer el origen y por eso el tema de, entre otros, el tema de los candidatos independientes hay que verlo con cuidado. Yo considero, desde mi punto de vista, es una posibilidad para mejorar la calidad democrática siempre y cuando se acompañe de otros mecanismos. Ahora, como decíamos al principio, era un clamor de mucha gente que se quitara este requisito de acceder al poder a través de un partido. De alguna manera es un avance, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, porque incluso se llegó a hablar de que en México vivimos, bueno, los partidos todavía tienen cierta hegemonía. Pues toda, ¿no? Prácticamente sí. El control. Ellos tienen también el control de los recursos, tienen una gran cantidad de recursos para ejercer y revitalizar la democracia, no solamente durante los procesos electorales. Claro. En fin,
Pero desafortunadamente los partidos se convirtieron en élites que buscan, no todos y no todos en la misma medida, pero que buscan satisfacer o cumplir con objetivos muy personales, limitados a muy ese de grupo, ¿no? A ese grupo, exacto. Y se llega, o sea, esto es una partidocracia. El problema es que el partido deja de tener una referencia con la ciudadanía, deja de representar, se convierte en una élite aparte, en una especie de oligarquía. Entonces, no podemos hablar de una democracia, incluso hablar de partidocracia, ¿no? Claro. Y en ese sentido, los candidatos independientes, en teoría, deberían romper eso, ¿no? Sí, sí, esa es la demanda, pues, principal, ese es el sentido de impulsar la figura del candidato independiente, pero como comentaba yo hace un momento, no asegura un candidato independiente que tenga posibilidades de transformar, claro, por sí solo, vamos. La manera de hacer política si no se acompaña de otros cambios. Claro. Y sobre todo, insisto, si no se pone en primer plano la representación. Claro. Tengo que hacer una pausa, Paulina. Regresamos más adelante contigo. Después de esta, platicaré con otro de nuestros invitados. En el 2015, cuando se pudieron registrar candidaturas independientes, participaron sin representar algún partido 22 candidatos por una diputación federal, 3 candidatos a gobernador en Campeche, Nuevo León y Baja California Sur, 29 aspirantes independientes a diputaciones locales y 79 candidatos a presidencias municipales. En el caso de gubernaturas, ganó 1. En diputaciones federales y locales, 1, mientras que en las alcaldías hubo 3 ganadores. Saludo con mucho gusto a Alberto Maldonado. Él fue diputado local por Tlaquepaque, es exdiputado. Ahora, Alberto, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, a tu auditorio. Gracias por esta oportunidad de cambiar impresiones. A ver, tú militaste en un partido, de hecho fuiste diputado local por un partido. Así es. Y ahora tengo entendido que tienes la inquietud de contender por esta vía de una candidatura independiente. Carlos, estamos haciendo trabajo ciudadano con la gente. En el municipio de Tlaquepaque, nosotros nos hemos metido a una cruzada nacional en favor de los derechos humanos, de la dignidad de las personas, acompañando a organismos como FAIN, como otros grupos. Presido un colegio de abogados, Francisco Tenamaxtli, Asociación Civil, que tenemos inclinación en la materia de derechos humanos, y estamos haciendo un trabajo social en favor particularmente de las mujeres, desde luego sin ningún color de ningún partido político hasta el momento. ¿Y por qué esta decisión? ¿Qué te llevó a tomar esta decisión de ya no más los partidos y buscar esta figura? Carlos, la verdad es que creo que el sistema de partidos políticos cada vez más se ha ido agotando. Yo me formé, aprendí de un partido político. Yo creo que no hay partidos políticos malos. Yo creo que los malos son las personas que encabezan, los militantes, el ciudadano, el ser humano que se corrompe de los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos han cada vez estado alejándose más de la gente, sirviéndole más a los grupos de poder, hacia el interior de cada partido político, y menos a la gente. Yo creo que la actividad política, de la cual me siento muy orgulloso, yo tengo las manos limpias, tengo la frente en alto para hacer política y la seguiría haciendo hasta el último día de mi vida. Creo que la política debe de servirle menos a los grupos de poder y le debe servir más a la gente. Claro, por eso ante este descrédito de los partidos, buscar figuras u organizaciones ciudadanas para hablar con la gente, ¿no? Así es, definitivamente yo creo que es la ruta. Déjame decirte que hemos estado, bueno, primero tengo más de toda mi vida, desde la edad de 13 años, me he dedicado a hacer distintas actividades sociales, deportivas, culturales, ecológicas en el municipio de Tlaquepaque, sin color.
sin color. Obviamente contendí por un partido político, me siento orgulloso, le agradezco mucho la oportunidad que me han dado para esto, pero sí creo que ahorita, pues en el caso particular de Tlaquepaque, que es de todos conocido, hay un grupo particularmente que tiene el control, o pretenden tenerlo, siguen teniéndolo a ultranza, el control hegemónico del partido tricolor, y definitivamente hay un cansancio entre la gente. Déjame decirte que hemos hecho recorridos por las distintas delegaciones, colonias de Tlaquepaque, y la gente nos dice: Alberto, qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás regresando nuevamente a visitarnos ahorita que no hay elecciones, ahorita que es cuando ocupamos, porque luego ustedes, los políticos, nada más nos visitan cuando hay proceso electoral. Ahorita no hay proceso electoral, estamos en esas jornadas de capacitación sobre los derechos de la mujer, estamos haciendo reuniones colonia por colonia, nos ha ido muy bien, hemos tenido muy buena respuesta, las capacitamos, las apoyamos, pero aclaramos muy bien que es sin partidos políticos. Ahora, ¿qué tanta fuerza puede tener estos movimientos ciudadanos, organizar a la gente para romper, por ejemplo, con cacicazgos como los que tú hablas en Tlaquepaque? Yo creo que tiene todas las posibilidades. Déjame decirte que hemos estado haciendo estudios recientes, estudios muy novedosos que en el momento oportuno pudiéramos incluso compartirlos en este programa contigo, con tu auditorio. La gente dice dos cosas: preferimos votar por la opción que sea, pero que no esté este mismo grupo con este mismo partido político, porque es una serie de 5 o 6 actores que son los mismos diarios, las mismas caras, los mismos apellidos, diario, y hay un hartazgo. Entonces, ¿por qué son importantes estos movimientos como los que estamos nosotros participando? Son muy importantes y son de vital importancia porque la gente se quiere sentir representada, porque la gente necesita que vayamos y que la ayudemos en sus necesidades. Pero la gente no confía en los partidos políticos, la gente nada más de escuchar que vienen los de tal partido, los de tal partido, los de tal partido, pues la gente no participa. No te imaginas nosotros, por ejemplo, en esta actividad que estamos desarrollando de capacitación y de información para la gente en materia de los derechos de la mujer, claro, y que por cierto nos ha estado acompañando una compañera aquí del canal, María Antonieta, nos ha estado acompañando. La gente nos dice: ¿es de algún partido político? No es de ningún partido político. Somos sociedad civil, somos una asociación civil, ustedes me conocen. Yo quiero decirte que, por ejemplo, en Tlaquepaque, si me permites, mandaré un saludo claro a la gente del municipio. Llevo una extraordinaria relación con quienes son la estructura de abajo del PRI, quienes me ayudaron en mi campaña cuando gané todo esto, a quienes reconozco un gran liderazgo, pero también puedo decir que siento una gran hermandad de toda la vida, además que somos compañeros de generación, somos excelentes amigos. Hernán Cortés es panista. Es panista, es mi amigo. Yo cuando lo saludo le digo hermano, por ejemplo, Hernán. Tengo una extraordinaria relación con el PRD, con el Partido del Sol Azteca. Tengo una muy buena relación con varios políticos de Movimiento Ciudadano, no lo oculto. Entonces, claro, tengo una extraordinaria relación con varios partidos políticos, pero sí creo que la verdadera actividad y que hoy la gente merece esa oportunidad de que trabajemos desde la sociedad para llegar a los cargos. Muy bien, regresamos contigo, Alberto, más adelante. Voy a otra pausa y regreso con otro de nuestros invitados. Tras el triunfo de El Bronco en Nuevo León en 2015, al menos 12 estados establecieron candados para complicar la participación de candidatos independientes en el 2016. Entre las medidas, destacaron aumento de firmas para competir, copias de credenciales de elector de las firmas de apoyo y hasta tener 3 años de no militar en algún partido. La Suprema Corte de Justicia consideró que no era inconstitucional establecer estos filtros a los aspirantes. Saludo con mucho gusto a Óscar Ábrego de León. Él es secretario general del Consejo Económico y Social de Jalisco, el CESJAL. Óscar, bienvenido. Como siempre, Carlos, qué gusto saludarte. A ver, Óscar, eres un hombre polifacético, comunicador, escritor, empresario y también en el CESJAL. Sí. Y ahora tengo entendido que has abiertamente dicho tu intención de buscar ser
candidato por Tlajomulco. Sí, sin ningún pudor. Lo que pasa, Carlos, es que, bueno, primero tengo que hacerlo público de nuevo porque tengo una responsabilidad hoy como secretario general del CESCAR. Claro. ¿No? Bueno, habrá que concluirla en tiempo y forma, de la manera más respetuosa para la institución, de la manera más eficiente, transparente y eficaz. Bueno, sí, porque se han venido conjugando y conjuntando una serie de situaciones que han permitido comenzar a explorar esta posibilidad. Porque cuando comienzas, después de casi 30 años, Carlos, que tú y yo tenemos de andar en los medios de comunicación, y que hemos conocido a generaciones de políticos, ya me cuesta mucho trabajo hablar de la clase política porque les falta mucha clase, pero sí de políticos que de pronto surgen como el nuevo Pedro Infante y terminan abucheados por la multitud. Cuando los conocemos, Carlos, nos hemos dado cuenta que su inspiración está basada en el poder, en servirse a sí mismo, en satisfacer sus apetitos egoicos, sus apetitos egocéntricos para consumar un proyecto que le llaman político. Y también nos damos cuenta, Carlos, que no son más inteligentes que tú y yo, no son más talentosos que tú y yo. Eso sí, son muy astutos para cometer todo tipo de fechorías, para enriquecerse en cosa de un año, para actuar prácticamente en una lógica delictiva. Y yo en esta exploración, Carlos, llegué a una conclusión fundamental, y es el hecho de que necesitamos ya poner un alto a esto. Tú sabes que yo desde hace algunos años tomé la decisión de dejar de ser un testigo para convertirme en un actor. Y creo que por mi edad, por mi circunstancia en todos los sentidos, sí siento la responsabilidad de por lo menos hacer el intento de promover proyectos de carácter social. Hoy también me cuesta mucho trabajo llamarle ciudadano. Creo que este tema de ciudadano se ha malbaratado, pero sí proyectos sociales, plataformas sociales que permitan dignificar, no la política, creo que está muy complicado hacerlo en poco tiempo, pero sí dignificar el ejercicio público. Eso es lo que ha estado pasando por mi vida, Carlos. En efecto, lo he hecho público. La vida da muchas vueltas. ¿Quién sabe si se consume, se consume? Quizás se vaya a consumir. No sé qué es lo que nos depara el destino. Lo que sí sé es que necesitamos, como personas comprometidas con esta sociedad, Carlos, cada vez más dolida y cada vez más exigente, comprometernos con este tipo de aventuras, que en otros países es de lo más común, Carlos. Curiosamente, las pocas críticas que he tenido yo sobre esta posibilidad, subrayo, sobre esta posibilidad, han sido justamente de la llamada clase política. ¿Por qué? O sea, hoy que se presumen como auténticos demócratas, como promotores de la democracia, ahora resulta que un ciudadano común y corriente peca al intentar ahora, este ciudadano común y corriente, ¿cómo armaría este movimiento? Si me permites el término, porque tampoco es exclusivo de un partido. Este movimiento, ¿cómo sería? ¿Estarías yendo tú buscando la posibilidad de ser candidato independiente o lo harías a través de algún partido político? Mira, es muy complejo en este país todavía ser candidato independiente. Seguramente será una candidatura externa, no partidista, abanderando una gran alianza social, empresarial y, por qué no decirlo, con buenos y honestos militantes de partidos. ¿Es una candidatura externa en algún partido político? O algunos. O algunos partidos políticos, no necesariamente una candidatura independiente sin partidos. No, porque fíjate que creo que lo decía ahorita
que quienes le han hecho daño a los partidos políticos y a la sociedad son los que operan como mafias, que no son todos los militantes. Y no es el partido como tal, sino la gente que está en él. Las mafias, estos grupos que piensan, insisto, con esta lógica delictiva, pues. Entonces, no, hay gente muy valiosa en todos los partidos políticos, Carlos. Muy bien, ahorita me platicas más de esa mafia, Óscar. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Candidatos independientes, el nuevo camino. Ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Hemos hecho un esbozo general de este tema. Paulina Martínez, creo que te ha quedado claro, después de este panorama y la intervención de nuestros invitados, que hay un descrédito hacia los partidos y que se ve en esta opción, como decimos en el programa, una nueva alternativa. Sí. Y yo añadiría que el problema es incluso más profundo. Las encuestas que ha realizado la Secretaría de Gobernación, la ENCUP, otra encuesta que es importante es el Latinobarómetro, se pueden consultar y el descrédito es hacia los partidos, pero también hacia la democracia como la mejor forma de gobierno. Entonces, el problema real, desde mi punto de vista, es que esta desconfianza y este descrédito pueden dar lugar al retorno de los autoritarismos. Entonces nos encontramos frente a dos posibilidades. O la transformación de la democracia en una democracia participativa, incluyente, distinta, o volvemos a los gobiernos autoritarios como ha ocurrido ya en América Latina. Ese es uno de los problemas que hay que considerar. Ahora, también esta apertura a las candidaturas independientes, hay un riesgo, ¿no?, al abrir la puerta y se puede colar incluso hasta payasos. Desafortunadamente así ha sido, por eso comentaba hace un momento que es una buena opción siempre y cuando exista el candidato independiente tenga una relación sólida, bien fundamentada con la base social que lo impulsa y una relación sobre todo que rompa con la lógica de los partidos, que es una lógica generalmente vertical, jerárquica. Claro. Por el momento me gustaría dejar ahí. Bueno, muy bien. Alberto, a ver, es interesante lo que dice Paulina, la representación del candidato independiente, ¿de dónde viene? ¿Quién lo impulsa? Saber qué es eso, ¿no? Así es, Carlos. Considero en particular, déjame decirte que no puedo dejar de pensar siempre las cosas también por la formación que tengo en mi alma mater, la Universidad de Guadalajara, como abogado y maestro en Derecho. En realidad, el legislativo en Jalisco se quedó corto cuando por fin pasó este tema que llegamos a impulsar muchos y que muchos queríamos desde el principio. Déjenme decirles e informar a tu auditorio, que nos escucha también de la Unión Americana, les mandamos un saludo, que en Jalisco hay varios candados y se resisten los partidos políticos desde el legislativo a poder en plenitud otorgar esa libertad a las candidaturas independientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos que en el artículo 708 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, habla de que no ser militante, no ser simpatizante, no haber sido dirigente estatal o municipal o militante de un partido político y te marca con una temporalidad de 3 años. Esto quiere decir que quienes participamos en un partido político de manera activa, ya no tienes el rango de ciudadano. Ya no de independiente. Como candidato independiente. Sí podemos ser, y yo ahí me uno y hago mías las palabras de nuestro amigo Óscar Ábrego en el sentido de que pues es más factible las candidaturas ciudadanas a través de la figura de alguna agrupación política independiente o alguna confluencia o alianza de partidos políticos donde nos puedan lanzar o nos puedan dar la oportunidad
a quienes traen la aspiración como candidatos ciudadanos o candidatos externos. El artículo, por ejemplo, la ley electoral del Estado de Jalisco va en contraposición con la ley electoral federal, contra la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque este código, esta ley federal del INE ahora, habla en su artículo 383 de lo mismo, de que no ser militante, pero no te marca ninguna temporalidad. Sin embargo, ambas leyes contravienen nuestra Carta Máxima, nuestra Ley Suprema, que es la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que si no mal recuerdo en el artículo 39 te habla de los derechos del ciudadano. Todo el mundo tenemos derecho a votar y ser votados. Entonces, yo creo que en Jalisco deberíamos de pensar también en alguna figura jurídica para poder tener una iniciativa popular y que se modifique este artículo 708 que pone un candado a las candidaturas independientes. Bueno, pero ese tipo de trabas de alguna manera niega la figura como tal, ¿no? Así es. Así es. Entonces, la ley electoral, perdón, el Código Electoral del Estado de Jalisco está mal, está corto, está dañado en este articulado que comentamos, pero continuando con tu pregunta, particularmente lo que decía Paulina de una manera muy atinada, reconozco ahí el profesionalismo y la visión de ella, que el cual comparto completamente, es que también hablar de candidaturas independientes o candidatos ciudadanos en alguna coalición de partidos políticos que nos puedan dar la oportunidad de llegar sin estar afiliados a tal o cual partido, que eso es lo más viable para quienes queremos hacer política y que aspiramos a poder servirle a la gente desde algún cargo de elección popular. Realmente tiene que haber alguna vinculación, alguna lógica pública, depende del territorio donde quieras tú ser candidato o pretender lanzarte, tiene que haber una lógica, porque, por ejemplo, eso del payaso, pues fue una payasada. Para todos fue evidente, y vale que lo dice alguien que militó al partido político al que se le achacó esa ocurrencia, o desde donde salió esa ocurrencia, llevaba por objeto que votaran por él los que estaban enojados con tal o cual partido político que se encontraba en ese momento gobernando, y que no votaran por otro partido político. O sea, era un aspecto una estrategia de distracción. Pero la gente no se chupa el dedo, los medios de comunicación no chupan el dedo, y yo sí creo, como dice Paulina desde la academia, que quienes aspiren a ser candidatos independientes y quienes aspiren a ser candidatos ciudadanos deben tener una vinculación o una historia de servicio a la gente. Muy bien, Óscar Abrego. Sí, sobre el tema de la representación, Carlos, yo quisiera decir también lo que representa una candidatura de esta naturaleza, sí, lo que le representa a otro ciudadano. Creo que tenemos un ejemplo en Jalisco extraordinario, un ejemplo histórico, y que yo creo que llegado el momento tenemos que hacerle su justo reconocimiento, y que es Pedro Kumamoto. Este joven Kumamoto, a quien tengo el gusto de ser su cuate, fíjate que nos ha demostrado algo muy esperanzador, y es el hecho de que alguien como Kumamoto, este joven que se atrevió, que es de lo que se trata esto, hay que atreverse pues, se atreve Pedro Kumamoto, gana en un distrito que decían que era imposible derrotar al Partido Acción Nacional, que por cierto creo que lo mandó al 4º lugar. Le dio una gran lección, la sociedad le dio una gran lección a los politólogos, a los periodistas, a las encuestas, a los gurús, a estos, yo diría, meditadores de la política, porque todos se equivocaron, Y entonces Kumamoto ha demostrado desde el Congreso del Estado algo que se carece en el ejercicio de la política. ¿Y sabes qué es, Carlos? Congruencia. Y yo estoy seguro que todo lo que viene va a estar jugándose a partir de valores como la congruencia, como la honestidad, como la verdad, y todos estos valores que están en crisis en el seno, yo no sé si los partidos políticos, pero sí de los políticos en el ejercicio del poder. Entonces, yo me iría, más que por la representación de carácter jurídico, me iría por lo que representa la posibilidad de que un ciudadano, de que alguien que surge de la sociedad, no necesariamente los partidos políticos, puede ofrecerle a la sociedad misma. Por eso yo tengo algunos años, tú lo sabes, Carlos,
y lo saben nuestras amigas y amigos del auditorio, yo vengo insistiendo en que esta arrogancia de los analistas políticos, de los toros sentados, ¿no?, de los Illuminati de la política, por eso se han equivocado, porque les ha sobrado arrogancia y les ha faltado sensibilidad para leer lo que verdaderamente quiere el gran elector. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Candidatos independientes, ¿el nuevo camino? Es lo que preguntamos en el programa de hoy, aquí en Ruta 44. Paulina Martínez, a ver, hemos estado apuntando, planteaste allá la representación que es importante. ¿Qué otros elementos encontrarías tú que deben de tener en cuenta estas candidaturas independientes? Bueno, acaba de decir Oscar, que algo muy importante, que es el candidato, provenga o no de un partido político, tiene que digamos, función de traducir en las expectativas de la sociedad para convertirlas, llevarlas a la agenda de gobierno público, claro, y eventualmente en una política pública. Pero esa traducción no puede darse si no hay comunicación, porque de hecho el acto de gobernar implica comunicación. Entonces, creo que uno de los factores que podría fortalecer las candidaturas independientes con base en la ética, en la dignificación de la política como una actividad honorable, necesaria, ¿no? Que nos vincula como habitantes de una comunidad, es la recuperación de los espacios públicos, que pueden ser gubernamentales o no gubernamentales. Espacios públicos en los que los ciudadanos, mantenemos interacciones. Y fíjense, está demostrado que existen redes que se pueden considerar, algunas con fines políticos, otras no, redes de interacción basadas en solidaridad, en confianza, que operan al margen del gobierno y que, bueno, han funcionado históricamente en comunidades, en colonias, etcétera, a fin de lograr ciertos objetivos. Pueden ser objetivos desde religiosos. Claro. Estás hablando de las asociaciones civiles, no necesariamente. Ciudadanas. Sí, es que hay varios tipos de... hay diferentes tipos de redes que son informales, que no están formalmente constituidas, pero que implican la colaboración entre ciudadanos. Claro. Y estas redes, se ha hablado desde la ciencia política, se ha analizado la pertinencia de que estas redes se incorporen al ejercicio de gobierno. Claro. Un candidato independiente puede ser un que vínculo. surja de estas redes, algunos le llaman capital social, claro, a estas redes, pues sería una opción muy interesante. Sí. Alberto viable. Maldonado, a ver, los partidos políticos tienen el control del presupuesto, del espacio en los medios, ¿sí? Incluso del espacio pagado en los medios vía el Instituto Nacional Electoral, pero también por su representación. En este entorno, ¿cómo puede surgir la voz de un candidato independiente o un candidato ciudadano, como quieras llamarle, para tener la misma igualdad de competencia? Volvemos a lo mismo. Yo creo que desde la propia norma, porque todo en la vida, llámese candidatos ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos, cualquier sociedad civil, cualquier actividad está normada, tiene una norma. Yo creo que desde la norma estamos como candidatos ciudadanos, como candidatos independientes en desventaja. Los partidos políticos gozan de prerrogativas bastante buenas. Yo sí soy de los que creo, y me sumo y lo hago público, lo he hecho público,
que debería de disminuir considerablemente esos excesivos presupuestos multimillonarios que se van a los partidos políticos, que hay cero transparencia y que ponen en una completa situación de inequidad para los ciudadanos que libremente queremos participar desde la sociedad en alguna candidatura o que tenemos esa aspiración o que tienen esa aspiración de participar. Pero luego entonces a los candidatos independientes, por ejemplo, se les pide o se nos pide cierto número de firmas. No hay financiamiento para ese número de firmas. El tiempo para entregar las firmas es demasiado corto. Entonces la ley está hecha de a mentiras. Es una ley que se ha quedado muy corta. Así como le echaron tantas ganas a un tema que me da la impresión que fue más de medios, pero que era una inquietud de la sociedad, al tema del fuero, que también está a medias. Así le veamos de echar ganas y así le vean de echar ganas desde el legislativo para quitar esas cantidades multimillonarias que de manera indignante y que nos indigna a la sociedad se van a los partidos políticos, o que también se le inyecte por ley esa misma cantidad a quienes reúnan los requisitos para la participación ciudadana. ¿Para que haya equidad? En las candidaturas y que haya una verdadera equidad. Muy bien. Óscar Ábrego, el movimiento de España, de Podemos, creo que fue un buen ejemplo, ¿no?, de cuando la sociedad se organiza y llega al poder. Sí, sí, y hay otros ejemplos, pues, que han ocurrido. A ver, no hay que ir tan lejos. Tan lejos. Ha ocurrido aquí en México. Algunas experiencias desastrosas y otras no tanto. Sí, fíjate que ahorita que los escuchaba, en otros países, por ejemplo, le llaman candidatos cívicos, ¿no? Las candidaturas cívicas. Fíjate que, en efecto, Carlos, hay una gran desventaja en el país porque pareciera que se confeccionó la ley para inhibir la participación de los ciudadanos. Yo llamaría a los ciudadanos orgánicamente puros, pues, ¿no? Sin embargo, también creo que hay otras posibilidades en donde nos guste o no, los partidos políticos, organizaciones de la sociedad, que ahora le llaman de la sociedad civil, pueden acuerpar las aspiraciones legítimas de cualquier ciudadano. Entonces yo también quisiera concentrarme, en efecto, los grandes pendientes que hay en materia de la legislación electoral, pero también en los cómo sí se puede darle la vuelta a esto, porque, fíjate, yo hace poco, ahí en mi muro de Facebook, yo publicaba que sería muy pertinente, hemos llegado, y hace rato me acordé por lo que decía Paulina, a ver, en efecto se corre el riesgo de que de pronto nos surja un futbolista ratero, o nos surja un cantante golpeador, o nos surja un mesiánico que a todas luces es un impostor, un tirano, un autoritario, etcétera. Fíjate que otra de las cosas que podría surgir, y pareciera una locura lo que voy a comentar, Carlos, pero yo sí creo que ya hemos llegado a un nivel en que tenemos que aplicarles exámenes psicométricos, psicológicos, a ver cómo está su estabilidad emocional de quienes aspiran a un cargo público, porque este viejo adagio de que dales poquito, si quieres conocer a alguien, dale poquito poder y poquito dinero, es cierto. ¿Cuánta gente hemos visto tú y yo, Carlos, que se vuelven loquitos ya a la hora del ejercicio de poder? Es decir, el desafío que tenemos por delante es mayúsculo, porque el mundo, la dinámica mundial, nos está diciendo que se está ganando el antisistema o los antisistemas. Pareciera que está operando lo ilógico. Por eso las encuestas en todo el mundo han sido derrotadas, porque ya no existe un instrumento altamente confiable como para predecir el futuro de una elección. Y solamente vayamos a conocer el caso de Colombia, vayamos a conocer el caso de Inglaterra, en los mismos Estados Unidos, incluso aquí mismo. O sea, es ya muy difícil pronosticar qué es lo que va a ocurrir, porque el ánimo social es muy distinto a la reflexión que se hacen en las mesas respecto a la política. Muy bien, con eso me quedo, Óscar. Vamos a la pausa, regresamos a las conclusiones del programa.
Candidatos independientes, el nuevo camino. Ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Paulina. Gracias. Bueno, no quiero dejar de mencionar un asunto muy importante que es la dependencia de partidos y gobiernos al poder económico. Y en este marco hemos visto cómo se han llevado a cabo reformas que han ido en contra de derechos sociales valorados por la ciudadanía. En ese sentido, las candidaturas independientes podrían, si se acompañan de otras cosas que ya se mencionaron aquí, podrían ser un contrapeso importante en el sentido de que responderían a los intereses de la población y no a quienes están financiando campañas o dictando la política pública. Por otra parte, considero que existe como mencionabas hace un momento, desventajas para los candidatos independientes porque efectivamente vienen a poner en riesgo un sistema de grupos perverso que funciona al margen del escrutinio público. Entonces, habría que trabajar en ese sentido y finalmente considero que es un reto para los candidatos independientes efectivamente promover una cultura política de participación, una cultura política que apueste por la honestidad, por la ética política, claro, y la recuperación de valores que fueron el fundamento de muchas constituciones, cuerpos políticos, como son la solidaridad, la reciprocidad, claro, la fraternidad. Muy bien. Gracias, Paulina. Alberto Maldonado, tus conclusiones. Gracias a ustedes. Mira, a manera de conclusión, quiero decir que quiero ser muy puntual al decir que quienes participamos en política, e insisto que yo me siento muy orgulloso, tengo las manos limpias y tengo la frente en alto, porque siempre me ha gustado la política. Desde que era yo prácticamente un niño en la secundaria empezó mi participación en la zona de Tlaquepaque. Ahí me he desarrollado, después en un distrito, después en un partido, etcétera. Pero un tema muy especial y muy puntual que hago mío de las palabras de Paulina. Los valores. La sociedad, estamos hartos de la corrupción. Estamos hartos de que los partidos políticos sean controlados por intereses particulares, donde primero estoy viendo cómo le hago, cómo negocio o cómo hago desde el poder para poner a mi hijo, para poner a mi novia, para poner a mi amante. Pero no estoy pensando en quién tiene liderazgo en tal colonia, en tal delegación, en tal municipio, en tal distrito. Y luego entonces, quienes podemos presumir, porque yo lo hago de una manera humilde, pero lo puedo decir con mucho orgullo y mucha honra, quienes sabemos y quienes no nos da miedo ensuciarnos los zapatos y estar en las colonias, ir a los barrios, limpiar lotes baldíos, pintar árboles, sembrar árboles, gestionar ante dependencias federales como puede ser el Seguro Social, los hospitales civiles, acompañar a la gente, acompañar a los enfermos, que es la actividad que yo hago, que yo realizo y que me gusta hacerla y que siempre la he hecho, y sobre todo defender los derechos humanos. Hay un ingrediente también fundamental que es la honestidad, los valores. No debemos de permitir tampoco que con ahora la nueva camisa o la nueva máscara o la nueva imagen de un candidato independiente surjan pillos o ladrones que tienen un pasado completamente corrupto y que tienen demandas o denuncias en su haber de su vida. Yo creo que tenemos que llevar gente que estemos limpia, gente que esté limpia, mujeres y hombres limpios y honestos, porque es la gente, la sociedad es lo que quiere, que llegue gente honesta también a esto. Muy bien, Alberto. Óscar Abrego. Sí, a la pregunta de si las candidaturas independientes es el nuevo camino, por lo menos creo que es un camino más. Yo, fíjate que soy optimista, Carlos. Soy optimista porque yo sí siento, sí escucho que hay un sector de la población ávido por asumir
el riesgo y con ello el compromiso. Por supuesto que lo que bien plantea Paulina, y lo dije en el segmento anterior, nos puede surgir por ahí un autoritario, un loquito por ahí, pero cuando surge del partido político, de un partido político, pues no extraña. Yo sí creo que este otro camino está ampliando su vía y que nos va a permitir vivir en el 2018, Carlos, experiencias jamás vividas en la historia del país. Yo sí veo a un Pedro Kumamoto creciente, consolidándose, y como él veo otras figuras emergentes. Puede ser el mismo Alberto, como otros más, que no tienen este voraz apetito por el poder, sino que en efecto detrás de estas intenciones prevalece el espíritu de servicio. Y déjame decir algo que en alguna ocasión lo dije en una conferencia, y los que más me aplaudieron fueron los hombres más que las mujeres, por cierto, debo decirlo, y que también pueden surgir proyectos impregnados de amor. Y eso es lo que está faltando, porque cuando tú le ves la mirada a muchos de nuestros políticos en este país y en este estado, no son políticos felices, no disfrutan su trabajo, por eso desprecian a la gente. Entonces eso es muy importante ponerlo en el centro de la reflexión, a fin de que en los meses que vienen comience un proceso deliberativo, yo diría muy sano, pero también muy esperanzador. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Gracias a ti. Gracias, Alberto. Gracias, Paulina. Gracias a usted. Y como siempre me quedo con un minuto, una reflexión final muy breve. 2 asuntos nada más. Primero, candidato independiente o candidato ciudadano externo, etcétera, con todo respeto, no es garantía de que efectivamente vaya a ser rentable, eficiente. Por eso hay que revisar los perfiles de quienes ostentan como tales. Eso es muy importante. No significa y no hay garantía de que quien sea candidato independiente vaya a cambiar la historia distinta a la que han hecho otros gobiernos a través de los partidos. Esa es la primera. Segunda, independientemente de las trabas y los bloqueos que hay por parte de la ley y las restricciones que se ponen a esta candidatura independiente, es una vía importante y una conquista ciudadana, no de los partidos, que hay que utilizarla. Además hay que confiar, y la historia reciente nos lo demuestra, que la sabiduría más importante radica en la población, y ya nos lo han demostrado. Hasta la próxima.